Vamos a presentar a la última oradora de este seminario, Margarita Portapila. Ella es profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, egresada como ingeniera civil. Realizó estudios de posgrado en hidrología ambiental y se doctoró luego en dinámica de fluidos computacional. Su área de trabajo actual es la simulación numérica a nivel de cuenca hídrica de usos de suelo, con énfasis en la producción agrícola sostenible en la cuenca del río Carcarañá, provincia de Santa Fe. Desde 2008 dirige el grupo de investigación dinámicas de fluidos computacional e hidroinformática de CIFASIS CONICET, donde además de simulación numérica desde 2015 se trabaja en la generación y análisis de datos espectrales para la discriminación y caracterización de cultivares de soja, trigo y maíz. Gracias, Margarita, por estar acá. Damos lugar a tu presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y voy a ir compartiendo la pantalla mientras agradezco. A verme cuando se vea, me avisan. ¿Están viendo? Sí, estamos Bueno, viendo. bueno. Les agradezco particularmente la invitación y me gustaron mucho las dos presentaciones anteriores. Y yo tengo que hacer un poquito, primero, una presentación de quiénes somos nosotros. Nosotros somos un grupo que particularmente nos caracteriza que trabajamos en forma interdisciplinar. Entonces, pongo acá un poquito, como mencionaba Laura, nosotros trabajamos en CIFASIS, que es CONICET Rosario, y Universidad Nacional de Rosario, y les voy a mencionar un poquito quiénes trabajan en el grupo. Nosotros, con Martín y Franco, somos ingenieros civiles que trabajamos en métodos numéricos y modelación numérica, Nahuel, que es licenciado y doctora en matemática, Melissa, que es licenciada en ciencia política, Nico y Maxi, que son ingenieros electrónicos, y finalmente, algo que nos acerca a ustedes, dos personas que están vinculadas a la agronomía, que son Quique Montero y Verónica Zapino, que trabaja en Interrafaela. Quique es becario postdoc nuestro. Y tenemos colaboradores permanentes que abordan las áreas de la arquitectura, la sociología, y algunos de ustedes deben conocer a Néstor Dileo de Agrarias de la UNR. Néstor trabaja con nosotros porque complementa un poquito la recolección de datos nuestra con el dron de ala fija que tienen ellos, y Wadi, que es un amigo que conocí en mi doctorado en Inglaterra y que es un colega que trabaja en métodos numéricos en Colombia. Nosotros, nuestra actividad principal es, a nosotros lo que más nos preocupa es cómo se utiliza el suelo en una cuenca hídrica, y la cuenca en la que trabajamos es la cuenca del Carcarañá, por varios motivos. Primero, porque nos queda relativamente cerca como para poder hacer salidas de campo y monitorearla. Y por otro lado, porque es una cuenca extremadamente antropizada y compleja, que por otro lado tiene una parte muy grande de su superficie en la provincia de Córdoba. O sea que tiene todos los tipos de complejidades que puede tener una cuenca, dividida por dos provincias, dos legislaciones distintas, topografías diferentes, usos distintos. Nosotros nos remitimos a la parte de la provincia de Santa Fe, que son 350.000 hectáreas, 6 departamentos, 20 ciudades. Fíjense en el mapita de acá abajo a la derecha, este es el uso del suelo en la cuenca. Como verán, vemos un solo color prácticamente, que es el agrícola. Entonces, nosotros que trabajamos en hidrología originariamente, cuando nos pusimos a trabajar en un modelo hidrológico, dijimos, este modelo tiene que ser agrohidrológico, no puedo yo estudiar la hidrología de esta cuenca sin considerar lo que pasa en el uso del suelo. Netamente 85% es uso agrícola intensivo. Entonces, cuando empezamos a hacer este trabajo, yo voy a ir avanzando en trabajos publicados, cosa que si alguno está interesado, los descarga o me los pide. Bueno, por supuesto, no voy a reiterar demasiado de lo que dijeron los colegas anteriores.
necesitamos conocer la hidrología, el modelo digital de terreno, estas son la digitalización de toda la información de las cartas de suelo, y después empezó nuestra preocupación que nos llevó al tema de datos remotos. Es, ¿cómo hago para identificar en todo este territorio qué uso del suelo había? Nosotros, nuestra simulación, el modelo hidrológico que utilizamos es un tipo de modelo continuo que no modela eventos, es decir, no modela precipitaciones, sino que modela la hidrología a largo plazo. Nuestro periodo de tiempo suele ser más o menos entre 15 y 20 años. Necesitábamos saber qué pasaba con el suelo en esta cuenca, en los 20 años. Por supuesto, no teníamos ni idea. Había alguna información de la provincia en lo que es el registro de áreas sembradas. Entonces empezamos a ponernos a estudiar qué pasaba, trabajamos un tiempo con Landsat y salimos a hacer salidas de campo, como pienso que deben hacer muchos de ustedes. Íbamos con el coche, tomábamos el dato con el GPS del celu, identificábamos puntos de control, encontrábamos, generábamos firmas espectrales del dato del satélite y después escribíamos un script y clasificábamos. Quiero hacer una aclaración. Nosotros trabajamos sobre todo con métodos numéricos. Entonces, para nosotros, obtener estos datos y escribir scripts es lo que nos es más familiar. Cuando empezamos a trabajar con los datos satelitales, se dio en conjunto más o menos, y esto lo menciono quiero recordar, creo que el muchacho que habló primero, para José, tuvimos un proyecto que compartimos con Raquel Chan y María Otegui y Fernanda, que te resultarán familiares, José, y entonces empezamos, nosotros ¿qué queríamos hacer? Fue la primera vez que se hizo testeo a campo de lo que era la soja, el trigo y el maíz HB4 y HB11, y nuestro interés era obtener información de esos cultivos para poder simularlos en la cuenca del Carcarañá. Entonces empezamos a darnos cuenta que no podíamos usar el satélite para una parcela experimental. Entonces nos compramos estos espectrómetros de bajo costo. Este es un NIAR infrared, que la información que nos da es esta gráfica que vemos acá, que se mueve desde el red, vamos a decir desde un 500 hasta un 1000 y pico. Nosotros cortamos donde hay mucho ruido, el espectro completo, pero utilizamos este tipo de datos. Lo que vemos acá suele ser lo que nos da en colores las bandas que nos darían los satélites, o por ejemplo lo que tienen algunas de las cámaras como las que mostraba José. Y esto era la manera en que empezamos a trabajarlo. Acá está el espectrómetro, la Raspberry, una tablet, y con una fibra óptica íbamos a los ensayos y tomábamos datos. Lo que tiene acá Nico en la mano es el blanco que nosotros utilizábamos para luego calcular la reflectancia. ¿Qué empezamos a hacer? No quiero repetir algunas cosas anteriores, pero voy a tratar, nosotros tomamos, nuestros datos no son remotos, sino son próximos, ¿verdad? Fíjense que nosotros estamos entre 25 y 50 centímetros arriba de la canopia. ¿Qué hicimos en el proyecto que compartimos con Fernanda, Raquel y María? Nos interesó ver si el full spectrum era capaz de distinguir genotipos. Y entonces empezamos a medir en distintos tiempos y en distintos ensayos cómo comparaba el full spectrum de un HB en el caso de soja con Williams, que era el parental, y también en soja con el HB4 y un comercial, un cultivar comercial. Y lo mismo hicimos para trigo. Entonces empezamos a ver que cuando lo mirábamos visualmente veíamos que había diferencias, y después aplicamos algunos algoritmos de Machine Learning. No nos olvidemos que CIFACIS es un centro de informática, entonces nosotros entendemos menos de temas de fisiología vegetal, pero entendemos más de la parte informática. Aplicamos
algunos algoritmos y empezamos a ver que teníamos una discriminación que dependiendo del ambiente y del tratamiento del tratamiento que teníamos, esto es resultados tanto de soja como de trigo. Fíjense que en el caso, no sé si tienen presente, pero el HB4 es un desarrollo tecnológico que le permite a la soja tener más resistencia a altas temperaturas y a sequía. Entonces, los valores que vemos acá, no sé si ven mi mouse, acá, estos son los ensayos de water deficit, donde para R1, R5 y R6 los datos de discriminación eran altos, ¿no es cierto? Obteníamos un 74, arriba del 70% los podíamos discriminar. Y esto es soja esto era con el parental y esto es con el genotipo comercial. Fíjense que con el comercial discriminábamos con un 80%. Lo mismo hicimos con trigo. El trigo daba valores altísimos, muy buenos. Estos son los valores con los que nosotros distinguíamos el parental del HB4 con el HB4 con su parental, y acá con dos genotipos de trigo comerciales. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Repaso. Este tipo de dato, un full spectrum en el rango del near infrared, los analizamos por un lado de manera de comparar cómo distinguían a través del full spectrum y aplicamos algoritmos de machine learning. Los resultados fueron buenos. El trabajo se publicó en Frontiers y, bueno, tuvo cierta buena receptividad. Después, ¿qué hicimos? Acá tenemos un poquito más descripto cómo funciona el espectrómetro. Va conectado a una Raspberry, que es como si fuera la computadorita. Nosotros escribimos, esto que se ve acá es la batería, escribimos el script para darle las indicaciones al espectrómetro de cómo tiene que acomodarla, es como si fuera en una cámara, ¿no es cierto? Cómo abro y cierro para acomodarme a la luz que tengo. Nico acá en la foto tiene el blanco en la mano y a través de la tablet le vamos dando la información y obtenemos toda esta serie de full spectrums. Consideren que dentro del near infrared nosotros tenemos más de 1000 datos. El paso de la longitud de onda es un poquito menos de 1 nanómetro. Entonces tenemos mucha información. ¿Qué hicimos en este trabajo? En este trabajo lo que quisimos discriminar fue genotipo por ambiente en trigo. Este es el graphical abstract, ¿verdad? Acá tenemos un poquito de todo. Voy a pasar... ¿y qué hicimos con el dato? Lo quisimos analizar solamente haciendo ANOVAs de 2 vías. ¿Y qué datos consideramos? En esta tabla de acá, nosotros vamos a llamarle características espectrales, identificamos algunas longitudes de onda que en la bibliografía están vinculadas a clorofila, verdor, longitudes de onda, no índices, ¿no? Estrés hídrico. Después, como nosotros... me parece que el muchacho anterior, no me acuerdo del nombre, Carlos, habló de derivadas. Nosotros hacemos derivadas del full spectrum y acá en esta parte lo que habíamos hecho eran derivadas del principio del red edge y del final del red edge para ver cómo va cambiando la curva en esa parte, que ahora les voy a mostrar mejor. Y después elegimos 4 índices de vegetación que tenían que ver con las características de los ambientes. El NDRE está vinculado a nitrógeno, el CCSI es de clorofila y el WBI está vinculado más al estrés hídrico y el NDBI, por supuesto, vamos a decir, a biomasa. Acá quiero mencionar algo. Estos eran los 5 genotipos que tuvimos en cuenta de trigo y los cinco ambientes. Pero quiero volver acá. Como nosotros estamos un poco liberados del problema de la agronomía, porque no la entendemos simplemente, si bien tenemos colegas que nos ayudan en el grupo, nosotros
nos animamos, vamos a decir, a agarrar todos estos datos espectrales y usarlos todos juntos. No me importa qué dice el agrónomo. A esto nosotros le llamamos un análisis conjunto de batch, si alguien que trabaja con química le suena, e hicimos un análisis por lotes. ¿Qué hicimos entonces? ANOVAs para cada una de estas características espectrales de 2 vías, donde las vías eran, los factores fijos de la ANOVA eran el genotipo y el ambiente. Bueno, esto se los mostré, 5 genotipos, 5 ambientes. Esto se los muestro solamente para ver cómo el full spectrum va variando por cada fila es uno de los ambientes, cada color es el genotipo y las columnas son las fechas en que tomamos los datos. Entonces, como vemos, esto ya nos está indicando que existe un potencial en toda esta información espectral para tratar de distinguir genotipo por ambiente. Esto es de vuelta, más o menos, no sé si les gustan, nos encantan a nosotros los gráficos de Kvyat. Los ejes en este caso son los ambientes, y acá estábamos mirando, en el caso del RED y en el caso del NIR, cómo variaba cada uno de los genotipos en el ambiente para esa característica espectral que sería el rojo y el NIR infrared. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos una tabla de estas son todas las características espectrales que utilizamos. La primera columna, no sé si alcanzan a ver mi mouse cuando lo muevo. Claudia, ¿me respondés? Sí, Margarita. Ah, lo vemos, Margarita. bueno, dale. Buenísimo, gracias. Entonces, estas son las características espectrales que consideramos en este trabajo. ¿Y qué hicimos? Le clasificamos todas las combinaciones de los tipos de ambientes, y esto es nada más que un código, ¿no es cierto? Habría que leer el trabajo, solo lo quiero hacer rápido, pero siempre que entre la unión de la característica espectral, el genotipo y la fecha, estamos viendo qué ambientes podíamos discriminar. O sea que, como ven, en casi todos los casos pudimos discriminar muchos ambientes. Esto es como el resumen de estas tablas. Esto es un montón de ANOVAs, ¿no es cierto?, que hay que analizar. Toda la info está en el paper o en el material suplementario. Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que nosotros, por ejemplo, para yo no me acuerdo de memoria los nombres de creo que el BP puede ser el Buc-Pucará. Me van a disculpar, no me acuerdo mucho del tema agronómico. Están por acá. La cuestión es que cada uno de los genotipos que nosotros diferenciamos tenemos en cada fecha cuáles eran la interacción de ambientes que nosotros podíamos distinguir. Trabajando, les cuento una anécdota. En esto nosotros, cuando trabajamos, cada vez que vamos haciendo algo, la llamamos a Fernanda González, pienso que la deben conocer. Entonces le preguntamos a Fernanda. Fernanda nos da una respuesta que a nosotros nos significa 6 meses más de laburo después, ¿no? Pero una cosa que nos sugirió Fernanda, cuando yo tengo acá los ambientes, cuando los números son correlativos, los ambientes son más parecidos entre sí. Y los ambientes que tienen más números intermedios son ambientes más distantes. Entonces, ¿qué nos decía Fernanda? Miren, el ambiente 1 con el 5 los distinguimos con el ojo. Necesitamos ver qué pasa más como en esta parte de la tabla, que funcionaba bien, la verdad, nos daba demasiado bien. Quiero decir que cuando acá nos da todo bien, lo vemos con el espectro, nos facilitaría en todo caso para no mandar expertos al campo, pero si no lo podríamos ver, el experto lo identificaría, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue, esto ya es la parte esto era diferenciación de ambientes y esto es diferenciación de genotipos. Como la diferenciación de genotipos es mucho más compleja, como verán, hay menos crucecitas acá de las que había acá. Lo que hicimos fue lo que nos dijo Fer, quitamos digamos, en esta parte donde están los circulitos aparecen
donde circulitos y cruces son los ambientes productivos. Quitamos los que no serían tan interesantes como para que ustedes estudiaran, por ejemplo, el rendimiento, que es esto que estamos expresando acá. Quitamos los ambientes 4 y 5, que los vamos a recordar, eran fertilizado y sequía y no fertilizado. Entonces un día Fer nos dijo, bueno, saquémoslos a ver qué pasa. Entonces, igual nos dieron incluso muy bien, ¿no? En estos son los que, cuando aparecen los circulitos es porque estamos sumando todo lo que es productivo, ambiente productivo. Hicimos otra cosa más. Esto es maíz. En maíz, quiero recordar algo. Acá el dato espectral, siempre proveniente del dato próximo, fueron estos, ¿verdad? Fueron una cantidad de bandas de longitudes de onda, vamos a decir, algunas relaciones entre longitudes de onda, estos serían como esas derivadas de las que hablábamos, y algunos índices de vegetación. Después hicimos acá, de nuevo con estadística, lo que hicimos fue, buscamos de los índices, una base de en una base de datos de índices de vegetación, esto era maíz HB11. El maíz HB11 tiene resistencia al waterlogging, o sea, aguanta un poquito de suelo anegado, y los ensayos fueron de waterlogging y con defoliación. Esto lo hicimos con María, que acompañaba, pero se hicieron en el IAL, en Santa Fe, con el grupo de Raquel Chan. ¿Qué hicimos acá? Lo que hicimos fue, generamos una base de datos de alrededor de unos 30 índices de vegetación. A ellas les importaba ver qué pasaba con la clorofila, la biomasa y el estrés. Entonces nosotros buscamos todos los índices de vegetación que nosotros podíamos calcular, porque recuerden que nosotros no podemos calcular cualquier índice porque nos estamos moviendo en estas longitudes de ondas del NIR infrared, ¿no es cierto? Entre el rojo y el 1100, más o menos, vamos a decir, de la longitud de onda. Entonces acá lo que hicimos fue calcular índices de vegetación, pero nosotros los trabajamos en conjunto. Si bien los colores tienen que ver con la aplicación agronómica del índice. Bueno, acá también nos sirvió mucho para la discriminación de los genotipos. Esto eran dos transgénicos, los dos grises claritos son los transgénicos y el negro era el control. En el caso de defoliación se distinguían todos, pero no se daba esto que realmente estaba perfecto, donde los dos transgénicos estaban muy parecidos entre sí. Una cosa que a veces nos pasa, y hay que seguir trabajando con la gente de Raquel, es que ellos en el laboratorio ven como que los dos transgénicos se comportan parecido y nosotros vemos diferencia. Estamos trabajando para tratar de identificar a qué características fisiológicas se deberían esas diferencias entre los dos transgénicos. Otra aplicación ahora. Siempre con los mismos dispositivos. Esta vez nos interesó ver si de alguna manera sencilla podíamos predecir en qué estadio fenológico está la soja. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos dos cosas, dos modelos planteamos. Planteamos un modelo en el que entrenábamos con un año y testeábamos en el segundo año, y después, como ya todos deben estar imaginando, esto no nos daba muy lindo, entonces lo que hicimos fue incorporar en el año de entrenamiento de los modelos, esto fue con Machine Learning, en el año del entrenamiento con el modelo, la primera parte del crecimiento de la soja del año que le seguía. Y testeamos o sea, nos perdimos los vegetativos y el R1 para el testeo, porque en muchos casos los usamos para el entrenamiento,
Si no me entienden, anoten y después me preguntan, porque no sé si me puedo expresar bien como para a una audiencia agronómica. Claudia, cualquier cosa me interrumpís y me decís. Ok, Margarita, yo te puedo seguir perfectamente y estoy, por supuesto, impresionada. Bueno, sigo porque quiero mostrarles varias cosas más y después conversamos en todo lo que quieran. Bueno, este es un trabajo que está en revisión. Hemos tenido algunos avances que aparentemente va bien. Acá lo que les quiero contar es lo siguiente. Nosotros, lo que quiero comentar es, utilizamos 4 algoritmos de Machine Learning. Queríamos ver, como también mencionó Carlos antes, cuál se adaptaba mejor. Y aparte hicimos algo que también mencionó Carlos, que nosotros acá le estamos llamando Ancillary Predictors, que son predictores auxiliares para el algoritmo que está más vinculado con un dato de campo. En este caso es solamente el día de la siembra, la latitud, el día y este, como Cumulative Growth Degree Day. ¿Me lo traducen alguno? Sí, suma térmica acumulada. Perfecto, gracias, buenísimo. Bueno, entonces, ¿acá qué hicimos? Hicimos Full Spectrum. Al Full Spectrum le agregamos algunos índices de vegetación, todo como predictores para el algoritmo, y por otro lado le agregamos algunos predictores que tienen que ver más con lo físico, ya no solo con lo remoto. Esto que ven acá, esto que nosotros le llamamos cross year, era el dato de un año prediciendo en el año próximo, y el cross same year le llamamos, acá, esto que está acá, que es el que les mencionaba aquí, que usamos para entrenar los algoritmos un poquito del dato del año que queremos predecir lo que está pasando. Toda esta información está en un preprint, se puede descargar el trabajo y se puede ver la información suplementaria. Y acá lo que hicimos fue 2 cosas. Por un lado, la tabla de arriba es para los estadios como los conocemos, R1, R2, R3, R4, cada uno de los estadios de la soja, y nos dio como el mejor resultado en lo que nosotros llamábamos como el set de testeo 2, que es R5, R6 y R7 y R8 con Support Vector Machine, y solo el Full Spectrum con los predictores auxiliares, un 84% de precisión, un poquito menos acá que incorporaba el R3, en este set de testeo que incorporaba el R3. Estos entonces, a ver, un 84% nos parecía que era muy bueno, pero después dijimos, y esto charlando con María, alguna vez María Otegui nos dijo, ¿y por qué no agrupamos? Que sean fases, entonces que sea floración, desarrollo de la chauchita, el seed development y la madurez de la planta. Entonces agrupamos, y cuando agrupamos, que es la tabla de abajo, que es esto de acá, lo que ya ahora estamos identificando es la fase R3 más R4, R5 más R6 o R7 más R8. Según el set de testeo, me voy moviendo en estas secciones de la tabla, y lo que obtuvimos es que Support Vector Machine destacaba por sobre los otros algoritmos de aprendizaje automatizado, y nos daba muy bien el Full Spectrum con los predictores auxiliares. No eran necesarios, como era un poco de prever, incorporarle al Full Spectrum los índices de vegetación, porque de algún modo toda esta información está metida dentro de lo que sería el Full Spectrum. Fíjense que entonces obtuvimos 85, 92 y 89% de precisión en la estimación de la fenología de la soja. Esto para fases, 84 acá, en R5, R6, R7 y R8, y en fases 85, 92 y 89.
Después hicimos una cosita más. Entre el set de datos que teníamos, en las parcelas experimentales que estaban en Santa Fe, cayó una helada tremenda. Fíjense acá abajo, así quedó la soja, cuando así estaba la soja, donde no había caído el granizo, pero fue un tormentón tremendo. ¿Qué hicimos acá? Quisimos ver si el dato próximo es lo suficientemente robusto tomando el dato donde estaba la planta dañada que donde no estaba. Entonces, ¿qué hicimos? Digamos, dejamos la planta dañada y se la sacamos. Acá están los resultados y fíjense, vamos a ir a mirar acá solamente, en el caso de vuelta, el que más fíjense que lo que mejores resultados nos daba era full spectrum con predictores auxiliares. Entonces, full spectrum con predictores auxiliares nos da acá en Support Vector Machine con y sin la planta dañada, nos da prácticamente, es muy estable. Fíjense, 84-83, 92-95, 71-68, contra otros resultados que eran, por ejemplo, 47 con, y cuando yo sacaba la planta dañada, subía el nivel. O sea, lo que quiero mostrar acá es que es muy robusto Support Vector Machine, este tipo de set de datos que generamos, y no me tengo que preocupar por si dentro de los ensayos que estoy tomando el dato, tengo algún experimento o algún lote que fue dañado por alguna tormenta. Después, ¿qué hicimos? Hasta ahora estábamos tomando, nosotros entrábamos a la parcela, esto nos servía para parcela experimental, nos lleva un tiempo. Entonces desarrollamos esto, que nosotros le llamamos un brazo automático de mediciones espectrales. Quiero volver a recordar. Si no tuviéramos ingenieros electrónicos, esto no lo podemos hacer. Si no tuviéramos matemáticos, tampoco. Si no tuviéramos agrónomos, no entenderíamos lo que estamos mirando. Entonces, acá estábamos probando, esto es, creo que es Bioceres Pergamino, estábamos probando cómo funcionaba el BAME, Quique, que es el agrónomo, Martín, que es ingeniero civil, pero es el que trabaja en modelación numérica a nivel de Cuenca, y Nico, el ingeniero electrónico. ¿Esto qué tiene? Tiene ahora incorporado un espectrómetro visible, o sea que ahora extendimos el rango del visible al near infrared. Nuevamente, el visible es el mismo tipo de espectrómetro, otra vez con unos 1000 datos dentro del visible, se solapan un poquito en la parte del rojo, los dos espectrómetros, pero esto nos facilita mucho la toma de datos porque ponemos el brazo, el BAME, le llamamos BAME, y esto toma muchísimo más rápido, sin error, y bueno, mucha más información. Y después diseñamos un quadcopter para que el mismo dato que nosotros estamos tomando con los espectrómetros, esto tiene colgados los dos espectrómetros sumados a dos camaritas MAPIR para que nos ayuden a localizarnos, ¿no? Para saber dónde estamos. Por supuesto, como mencionaron los expositores anteriores, hay que tener en cuenta el tema del suelo. Cuando como mostró, me parece que José había mostrado la forma que tiene el tema de la curva con el suelo, eso nosotros lo tenemos, hay que hacer algún análisis antes de ponerse a trabajar con el full spectrum de la planta, hacer el limpiado previo de todo lo que tiene error y lo que tiene suelo, ¿verdad? Bueno, entonces, esto para fenología de soja. ¿En qué estamos trabajando ahora? Volvemos a la cuenca. Esta es la cuenca del Carcarañá, esto que está acá es la cuenca del Carcarañá en el sur de la provincia, esto es el Tortugas, este es el límite de la provincia nuestra con Córdoba, de Santa Fe con Córdoba. Estos puntos que tenemos acá es donde nosotros hemos instalado tubos a 2 metros, que tienen 2 metros de profundidad para usar una sonda Diviner, que la deben ubicar. Esta que está acá es la sonda Diviner. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Tratando de estimar la humedad del suelo, la pregunta del millón, ya lo sabemos todos, humedad del suelo con datos, y acá sí trabajamos con Sentinel, datos satelitales, mediciones de campo, que para nosotros las mediciones de campo son, fíjense que acá estamos con la parte que es el brazo esta parte de acá,
la llevamos porque lo que hacemos es movernos alrededor de donde está situado el tubo de la Diviner, y tomamos dato espectral próximo en cada uno de estos 7 lotes. Ahora les voy a comentar cómo seleccionamos los lotes. Entonces tendríamos el dato del Sentinel, el dato próximo nuestro, y el dato de humedad medido con la Diviner. Y esto que está acá, esta fotito que está acá, es, como ven, INTA Oliveros está dentro de la cuenca del Carcarañá. El Carcarañá, para los que no sepan, entra a la provincia más o menos por Cruz Alta, se juntan el Tercero y el Tortugas y forman el Carcarañá, y desagua en el Coronda, que es este bracito del Paraná, en Puerto Gaboto. INTA Oliveros está un poquito antes. Entonces, ¿qué hacemos en INTA Oliveros? No solamente tomamos mediciones de los cultivos y de las parcelas. Esta es Silvina Bacigalupo, esta es Verónica, que es la edafóloga de INTA Rafaela, que está haciendo el doctorado con nosotros en este tema, y lo que hacemos acá es calibrar la Diviner contra la de neutrones, y aparte me estoy olvidando que lo que estamos haciendo acá con Verónica es tomar datos de humedad de suelo que hacemos gravimétricos, solo que el gravimétrico, por las condiciones de suelo que hemos tenido y por la manera en que lo hacemos, no llegamos a los 2 metros. Los 2 metros sí los hacemos acá en Oliveros. Pero entonces tendríamos para datos de campo el espectral próximo, el gravimétrico, que llegamos más o menos hasta los 90 centímetros, según como podamos hincar lo que tenemos para tomar la muestra, y el dato de la Diviner. Esto en todos estos lotes. En cada uno de los lotes a veces hay más de un tubo de la Diviner. Les quiero comentar que, como parte del postdoc de Melissa, que trabaja en ciencia política, estamos haciendo una caracterización de los perfiles socioproductivos. Entonces, de estos productores, lo que hemos elegido es como la diversidad entre propietario y arrendatario y el tamaño de la explotación. Entonces tenemos algo que es lotes pequeños, entre 30 y menos de 200 arrendados, lotes propios pequeños, pero no con la mejor de las prácticas para el cuidado del recurso natural, suelo y agua, propietarios pequeños con muy buen manejo, y propietarios grandes con también este es un lote de 1.500 hectáreas, que para colmo a nosotros nos encanta porque vemos la confluencia del Tortugas con el río Tercero. Eso no lo podemos creer nosotros como hidrólogos, ¿no? Como la parte más de hidrología en este lote. Es un lote de 1.500 hectáreas, el propietario es un alemán, pero está trabajado por un grupo CREA, que la verdad a nosotros nos encanta trabajar con esta gente, porque es prácticamente un lugar piloto de trabajo. Cuidan mucho el suelo y es donde nosotros tenemos todo tipo de información que necesitamos. En este lote tenemos más de un tubo Diviner. Bueno, y ahora no me puedo resistir a contarles lo que hacemos nosotros después de trabajar con todo el dato remoto, como les estoy mostrando. Después tratamos de amalgamar toda esta información en lo que al menos nos caracteriza como grupo, que es la modelación numérica. Por un lado, la tesis de Quique doctoral fue modelar la soja HB4 con Crop Grow, que fue esto que a nosotros nos importa particularmente, porque es con esta información de este modelo calibrado que nosotros después podemos calibrar mejor el uso de una soja HB4 en la cuenca, porque no hay datos, todavía no hay tanto cultivo de esta soja HB4. Entonces, por un lado, calibramos a nivel de lote el crecimiento y desarrollo de la soja HB4, y después
en la cuenca, siguiendo la información satelital de dónde se cultiva soja, implantamos soja HB4 y planteamos escenarios de cambio climático. Bueno, hasta ahí lo que les quería contar. No quería dejar de mencionarles cómo es que podemos hacer lo que hacemos, y es que, por un lado está CONICET, que nosotros somos CIFACIS, no podríamos haber hecho todo esto sin el IAL, y en este momento estamos trabajando con el CEFOBI, que es de Rosario, para modificaciones genéticas respecto de aperturas estomáticas. Bueno, no lo puedo explicar, lo lamento, hay que preguntarle a Fabiana Drinkovich, pero estamos midiendo más vinculados, ahora medimos con el IRGA y con espectros el tema de fotosíntesis, que es, bueno, fascinante, lo sabrán ustedes. No podemos trabajar sin el subsidio de agencia, no podemos trabajar sin la formación de grado y posgrado de las universidades públicas y sin todo lo que nos ofrece de las actividades experimentales que hemos podido hacer ahora, desde hace un tiempo largo ya, en Oliveros, Pergamino y Rafaela, y lo menciono por la situación compleja por la que estamos atravesando, que espero que entre todos podamos revertirla y seguir avanzando con el sistema de ciencia y técnica, y no que esté en una situación muy todo el sistema de ciencia y técnica que participa para poder lograrlo. Y ahora, para terminar, nosotros, esto es CIFACIS, el edificio está en Rosario, este es el grupo que trabajan todos en CIFACIS en distintos temas, metidos en el medio está el grupo nuestro, y quería mostrarles esta foto que me es cara, porque, o sea, me gusta esta foto mostrarla, porque es donde un poco se muestra, Nahuel y Lucho son matemáticos, los dos doctorados, Martín, doctorado de ingeniero civil, yo ingeniera civil, Melissa, licenciada en ciencia política, y Sonia, que es arquitecta. Bueno, gente, muchas gracias, muy amables. Bueno, Margarita. Me vengo acá. Absolutamente hermoso. La verdad es que yo te agradezco un montón que nos hayas permitido conocerlos. Yo te conocí a vos en alguna oportunidad y me parecía fundamental, así que te agradezco que te sumes para contarnos, porque realmente nosotros estamos aprendiendo de todos estos temas y lo que necesitamos son justamente grupos referentes, ¿no? Así que te agradezco un montón. La verdad es que me pone recontra feliz poder compartir este hecho de que te conozco a vos con toda la gente de la red de ecofisiología. Hay manos levantadas, después voy a hacerte unas preguntitas, pero antes que nada quería resaltar esto, ¿no? De No, conocerte el gusto es mío y nuestro, Claudia, ¿eh? El gusto es mío y nuestro. O sea, yo quiero decir algo. Nosotros tenemos por ahí la virtud, le llamo yo, de poder mirar estos problemas sin el sesgo del área de conocimiento, ¿no es cierto? Eso nosotros nosotros lo miramos como un número, no nos dice nada. Pero lo que aprendemos trabajando junto con ustedes y lo que se nos ocurre trabajando juntos es distinto. Eso es lo que querría más que nada transmitir. Excelente. Laura y Alejandra tienen algunas preguntas o comentarios. Bueno, gracias Margarita, la verdad que disfruté mucho tu presentación y bueno, a todos, felicitarlos a los tres. Esta pregunta es un poco por ahí para Carlos, no sé si sigue conectado, y para vos Margarita, ¿cómo ven un poco estas herramientas de Machine Learning y de inteligencia artificial para la aplicación a decisiones agronómicas? Si tienen algunas experiencias en cuanto a cómo pueden estas herramientas integrarse a apps o
bueno, o cómo lo están pensando para aplicaciones más desde el punto de vista desde la agricultura de precisión. No sé si contesto yo o si está Carlos por allí. Son dos visiones distintas, de todas maneras, ¿no es cierto? Bueno, sería lindo escuchar las dos visiones, pero no sé si Carlos Me sigue parece que no está Carlos. está Me parece que no conectado. está Carlos. Igualmente, Margarita mostró tantas opciones en la parte de ciencias de datos que fabuloso, O ¿no? sea, hay un tema que tenemos que abordar. Es que no voy a poder trabajar sin esto. Ujú. Entonces, vamos a tener que ir viendo, nos está cruzando, ¿no? Nosotros somos una generación, incluso acá mismo hay varias generaciones, pero estamos cruzados por algo que se está desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, en principio, nos va a ir nos supera día a día, lo digo yo, desde un instituto de informática que trabaja con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, es algo, ahora, lo que yo querría decir en este ámbito es, no se puede trabajar de un modo que no sea de manera interdisciplinar. Ahora, alguien me va a decir, bueno, el ChatGPT lo aprenderá todo e iremos viendo cuánto aprenderá. Yo sigo siendo, a ver, lo ideal sería que el chat nos resuelva algunas cosas y nosotros tengamos más tiempo libre, ¿no es cierto? No que nos quedemos de lado. A ver, creo, son herramientas que hay que utilizar, que hay que seguir. Por ahora, no me quiero meter en la perspectiva distópica, ¿no? Pero digo, no pareciera que vaya a reemplazar lo que el hombre puede tener como de imaginación. Puede combinar cosas rápido, pero eso no es lo mismo. Eso no es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? O sea, yo he trabajado con becarios súper, ¿viste de esos tipos que eran como una máquina? Que tenían en la cabeza todo, Nico, el chico que les mostraba, que todo lo tienen en la cabeza, y bueno, no es que era más original que otros. Entonces, no sé, quiero tratar de traer algo. Hay que usar las herramientas, sí, hay que usarlas, hay que tratar de entenderlas, hay que trabajar en conjunto. El informático sabe, ¿en qué nos ayuda el informático? El informático nos ayuda a aplicar bien el algoritmo. En muchísimos trabajos que están publicados, esto es lo que pasa en la publicación. En muchos trabajos publicados, y nos pasa a nosotros cuando queremos publicar, si el journal es de agronomía, no sabe de algoritmos. Entonces pasan muchos trabajos con errores y son publicados. No estoy hablando mal, solo estoy diciendo cómo son. Entonces, lo estoy tratando de decir como para promover el trabajo interdisciplinar. Dificilísimo. Dificilísimo y no es de plazo corto. ¿Por qué? Porque hay que llegar a un momento de tener un marco conceptual común que lo desarrollamos con el trabajo conjunto y es lento. No sé si esto sirve. Sí, totalmente, Margarita. Muchas gracias por las Gracias, reflexiones. Margarita. Alexandra. Hola Margarita, bueno, muchas gracias, muy bueno todo lo que presentaste. Sí, por Muchas ahí mi gracias. pregunta va también un poco en relación a los modelos de Machine Learning, sobre todo en el primer trabajo con el que vos identificabas los trigos HB4, los diferenciabas. Ah, sí. Cuando vos hablas, en uno de los trabajos posteriores mencionaste, pero en los primeros me parece que no, ¿cómo alimentás el modelo? O sea, ¿qué le pones? Todos los índices, varios índices, todas las longitudes de onda. Bueno, ¿Eso es reproducible también, digamos, cuando vos después lo haces? Porque me imagino si después haces otro muestreo, te tendrás que poner las mismas variables al modelo. o sea, cuando yo entrené el modelo, digamos, cuando lo entrené, es como que lo tengo armado a mi modelo, ahí tengo mi modelo. Voy a ir por partes, ahora te voy a ir respondiendo. Al algoritmo yo lo puedo alimentar con el dato que tenga.
Estos son algoritmos que cuantos más datos tenés, los manejan mejor. Pero fíjense que a veces hay gente que en sensores remotos te dice que le funciona muy bien Random Forest y a nosotros no nos funciona tan bien, no nos da los mejores resultados, porque es más estable Support Vector Machine, porque nosotros le ponemos el full spectrum completo, todo, 1000 datos. Eso lo soporta algún algoritmo y otro no. Ahora, vos me podés decir, pero ¿y para qué le pones las 1000 longitudes de onda si ya sabemos de algún modo que hay intervalos donde la información que te da ese grupito de longitudes de ondas es parecido? Eso es para hacer otro trabajo previo. Entonces, eso sería, ¿cómo es lo que estamos haciendo ahora? Es de todo mi full spectrum, de los 2000 datos que tengo. No quiero más trabajar y forzar tanto al algoritmo con... En realidad es solamente para ganar tiempo, porque el resultado va a ser el mismo. Pero puedo ganar tiempo computacional. Y a lo mejor si después esto lo quiero transformar en una aplicación que se use en un celular para que salga al campo, va a ser mejor. O sea, estoy abordando las cosas como... y te quiero completar una cosa más. Cuando yo quiero, le pongo al algoritmo todo el full spectrum, los 1000 datos de las longitudes de onda. Le puedo agregar, como viste en uno de los trabajos, en el trabajo primero se fue solamente full spectrum, no le di más nada. Pero después empezamos a decir, bueno, ¿y si le ponemos algunos índices de vegetación en este tipo de análisis? Después lo que hicimos fue agregarles esos predictores auxiliares que tienen que ver más con lo físico, y eso sí sirvió más. Entonces, pongamos que vos tenés mucha información de tus 5 datos por el tipo de dron que tenés. Le pones esos 5 datos y le pones algunos predictores auxiliares que te parezca que te pueden servir. Hay que testearlo. Claro, está bien, gracias. Y otra consulta era... No sé si te respondí bien. Sí, sí. Pregúntame lo que quieras. No, sí, está bien. Era esa la pregunta. Y después otra, ¿ustedes hicieron varios muestreos durante el ciclo de cultivo o solamente se basaron en un periodo? Porque por ahí lo dijiste y no... A ver, pará, explícame para que yo te entienda. ¿El periodo qué es? O sea, del crecimiento del cultivo. ¿Tomaron esos Momento datos, los tomaron fenológico. en un momento fenológico o hicieron varios? No, nosotros siempre tratamos de ir desde que lo plantan hasta que lo cosechan en los momentos que los que hacen ecofisiología nos dicen que son los más importantes. Entonces siempre en todo lo que yo te mostré tenemos tantas salidas de campo como pudimos, Okay. que nunca son menos de 5 en la campaña, digamos. Está bien. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bueno, yo no tengo más preguntas. Gracias, Margarita. No, por favor. Javier. Bueno, Margarita, muchas gracias. La verdad, impresionante la presentación. Nos estimula mucho, muchísimo. Bueno, Te hago una consulta respecto a lo último que por ahí, por el tiempo así acotado, mencionaste las mediciones con el grupo de afología, con Verónica, que es colega, etcétera, sí. donde ustedes están tratando de hacer una estimación de humedad de suelo y mencionaste usos de datos de Sentinel-2. ¿Cuál es el approach? O sea, ¿cómo lo están encarando eso? Si más o menos sintéticamente. No sé si te Porque... lo cuento ahora, ¿eh? Hasta que no escribamos Ah, algo, bueno. te lo cuento. No, pero escúchame, pará, empiezo. Lo que estamos tratando de hacer es un poco parecido a lo que hicimos cuando, viste que seleccionamos toda una cantidad de índices de vegetación. O sea, Sí, armamos como una base de datos de índices de vegetación con todas las aplicaciones que nos parezca que tiene que ver, que influencia la característica de la cobertura,
si hay estrés hídrico. Ah, bien, Entonces, lo que bien. nosotros, porque quiero, me pasa una cosa a mí no me importa. Yo te puedo decir, mira, usé esto para fluorescencia, y vos me decís, no, pero fluorescencia no tiene nada que ver. Yo te digo, no sé, qué sé yo lo puedo calcular, lo uso. Entiendo perfecto porque yo te iba a comentar que en realidad el manual habla además de los datos radar, que los datos ópticos, pero claro, lo encarás desde otro lugar, lo encarás Claro, obviamente de la claro. respuesta de la Esa era cobertura. la discusión y el problema que teníamos con Verónica cuando nosotros le dijimos, Claro, mirá, nosotros tenemos espectrómetros. Tenemos que usar esto y nos interesa, nos gusta. Hay está tanta bien. información que todavía no analizamos que vamos a hacerlo. Entonces, cuando nos pusimos, ella, viste, y aparte la gente de INTA le decía, pero escúchame, ¿y no incluyen el radar? Claro, Y porque Avero nosotros, es viste, del grupo, claro. a nosotros que nos da igual, no nos dice nada, ni una cosa ni la otra. Nosotros decimos, mira, nosotros necesitamos generar datos y después estudiaremos esos datos y veremos qué da. No nos está dando tan mal, te digo. O sea, la sugerencia es un poco la que les mostré por acá. Agarren todos los índices que puedan calcular, olvídense para qué sirve. Métanlos como en un lote, ¿viste? Así los metés, los sacudís y empezás a hacer cálculos con todos esos índices que puedas calcular. ¿Qué le vamos a poner nosotros adicional? Por eso estamos midiendo humedad, estamos viendo cobertura, clasificamos imágenes y decimos, no es lo mismo cuando tengo soja de primera, que soja de segunda, que maíz tardío, que trigo. Nos manejamos con eso, que son, a nosotros los, Bien, los cultivos que más nos ocupa la cuenca del Carcarañá. perfecto. Todos esos datos auxiliares que también te ayudaron en el otro trabajo a Y, ajustar, claro, ¿no? a Está ver, bien, perfecto. ¿viste? Porque para Laura, el algoritmo magia. Entonces, cuando yo le doy un dato físico, le estoy dando un montón, ¿no es Ujú. cierto? No le estoy, digamos, no estoy haciendo trampa, pero le estoy dando un poquito de información que pueda vincular más toda esa característica de la planta con algo físico, fisiológico, y esos predictores auxiliares hay que ir definiéndolos. Correcto, genial. Muchas gracias. Margarita, cuando te escuchaba, y bueno, yo ya conocía bastante de tu trabajo, ¿no? Pero cuando te escuchaba, pensaba en la potencia que puede llegar a tener esto también para discriminar genotipos en lo que refiere a su respuesta a estreses bióticos, enfermedades o susceptibilidades. Y hace poquito, bueno, tuvimos la explosión de una enfermedad en particular en maíz. Te quería preguntar, uno, si estuvieron trabajando, dos, cuál es tu apreciación, tres, si es que te han invitado a sumarte en estos trabajos, particularmente me estoy refiriendo a la famosa chicharrita del maíz que ha generado digamos, se ha generado sobre todo una gran pregunta en lo que refiere a la discriminación de genotipo, ¿no? O sea, de los materiales en cuanto a sus tolerancias a estas enfermedades. Pero te quería Mira, principalmente preguntar algo de esto o una o sea, yo opinión. no entiendo nada del estrés biótico, no entiendo nada, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que sí podría decir. Primero de todo, nosotros lo que tendríamos que tener, que todavía no tenemos puesta a punto, es un fenotipado de alto rendimiento. Es algo que nosotros, espero, podamos hacer con Raquel y con la gente. ¿Me ibas a decir algo? Se cortó un poquito, no sé si fue Ah, o no, se puede cortó ser la mi tuya. No, no, sí, se conectividad. cortó. Me quedé ansiosa porque no te escuché, no sé si No, los pero demás. vuelvo. A ver, necesitamos plataformas de alto rendimiento. ¿Me Para escucharon ahí? fenotipar, sí, ¿Qué claro, son para plataformas de fenotipar, alto rendimiento? un fenotipado de alta Por ahí calidad. quito un poquito mi cámara, Sí, por las dudas, sea mi conectividad. perfecto. O sea, me imagino que estás pensando
en plataformas que permitan rápidamente evaluar muchos materiales simultáneamente? No, estoy pensando en tener en algún INTA, en algún instituto de CONICET, un gran pórtico que pase por arriba de ensayos experimentales y que mida y mida con muchos sensores. Ok, bien. Entonces, nosotros de ahí empezamos, o sea, y si yo tengo un maíz en pergamino que lo agarró la chicharrita, voy, llevo mi pórtico, que tiene ruedas, pero es inmenso, me sirve para un lote productivo, con todo el dispositivo, y o sea, lo que yo necesito es mucha información. A ver, cuando ustedes lo escuchan al chico que estaba en Kansas, Sí. lo primero que piensan es, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Sí, el acceso a semejante cantidad de datos. Díganlo, anímense a decirlo. Bien, sí, sí. Vamos a decir, vos sabés que trabajo con estudiantes de secundaria y muchas veces les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo? Entonces surgen 1.000.000 de respuestas, pero a la que quiero llegar es a la recolección del dato. Después vamos a pensar en la tecnología, en la inversión, no vamos a hablar de eso, pero me parece que el muchacho que estaba en Kansas, en algún momento le preguntaron, ¿cómo saben los cultivos? Porque van a la USDA, lo descargan y lo tienen todo. Nosotros, para calibrar el modelo de la cuenca, estuvimos 5 años, cuando se hubiera estado en Estados Unidos, con los datos del USGS y del USDA, en 3 meses lo teníamos funcionando. Sí. Eso lo tenemos que afrontar. Sí. Margarita, ¿y han tratado de portar, en este caso, el sensor hiperespectral en drones? ¿Cómo lo ves a eso? Viste que mostré una figurita en la Sí. que diseñamos un dron y lo tenemos al dron con los 2 espectrómetros y con 2 camaritas aparte. Las camaritas nos ayudan, porque esto, como los diseñamos nosotros, no armamos el ortomosaico con la comodidad que lo puede hacer un dron que vos comprás, ¿no es cierto? Entonces la camarita simplemente con un GPS RTK que hemos, digamos, lo que pasa es que nosotros trabajamos con electrónicos, entonces todo eso lo diseñamos. Entonces tenemos en este momento un dron que tiene los mismos espectrómetros que nos va a servir para relevar toda esta información. Estamos lidiando con algunos problemas de batería, ¿viste? De cuánto es la capacidad de vuelo, pero tiene ya colgados los mismos espectrómetros, que eso va a ser una forma de recolectar datos muy, muy importante. No hay tanto de esto. ¿En qué se está trabajando? En fabricar nanosatélites que tengan muchas longitudes de onda que traten de aproximarse a este tipo de datos. ¿Qué es un nanosatélite? Es un satélite que en lugar de ser tan grande pueden cambiarles. Y ya ahora, tal vez lo conozcan, hay satélites que en lugar de tener 4 o 5 bandas, tienen 20, 60. Maravilloso. No sé si alguien más quiere hacer comentarios o preguntas a Margarita, que la tenemos acá. ¿Quiénes son las personas que asisten? Bien, son invitados de la red de ecofisiología y hay una gran diversidad de personas, mayoritariamente de INTA. ¿Qué haces, Facu? Estaba oculto ahí, pero escuchándote atentamente. ¿Cómo andás, Facu? Qué alegría verte. Y no, la verdad es que hay un grupo muy grande de gente que trabaja en muchísimas disciplinas, en INTA, mejoradores, en manejo, en GIS. Y cuando te hacía esta pregunta, también de comentarte que esta serie de seminarios, que tenía un poco la idea de justamente sumar a la gente que ya tiene mucha más experiencia que nosotros y hacerlas conocer a la comunidad de ecofisiólogos y colaboradores, zoolólogos, mejoradores,
pero en el INTA se están adquiriendo, se está adquiriendo equipamiento, o se adquirió, digamos, este equipamiento. Entonces hay muchísimos drones, muchísimos drones. De hecho, se están organizando a través de una red de drones. Laura es una de las participantes, pero vi que también hay más gente que está participando. Entonces, digamos, está la capacidad por ahí del equipamiento, ¿no? E incluso se han estado comprando sensores, pero básicamente de sensores más sencillos, que tienen pocas bandas, ¿no? Y Claro. que pueden permitir la construcción de algunos índices, ¿no? Pero bueno, es un mundo de gente muy interesante, mayoritariamente de INTA, por ahí puede haber gente de fuera de INTA, pero lo que más nos interesaba, o me interesaba a mí particularmente, es que te conozcan, Margarita, porque esto puede permitir que se fortalezcan o se establezcan nuevos vínculos de trabajo, sobre todo por tu asociación con universidades que permiten la formación, ¿no? Claro. Así que la formación de becarios o de estudiantes. Pero bueno, estas herramientas que parecieran ser tan poderosas, sobre todo para la discriminación de genotipos, la verdad es que tienen como mucha relevancia y potencial en nuestras instituciones, ¿no? Claro, claro. Bueno, para mí un gusto, Claudia. Y yo creo que, bueno, hay que ir pensando en hacer cosas juntos. Bueno, de hecho, acá lo vi a Facu, una alegría verlo con ellos. Hemos trabajado, seguramente vamos a seguir haciendo alguna cosa en algún momento. Estamos por escribir un trabajo con datos de trigo, Facu, eso que medimos juntos. Maravilloso. Bueno, nada, Bueno. muchas gracias.